Candidato a presidente, gracias, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte, hermano, un gusto. Gracias por invitarme. ¿Comen los pobres? Mirá, hay una parte de los pobres que no comen todos los días, sí. que de hecho son los indigentes. Argentina tiene más de 5 millones de indigentes y que es más del 10% de la población. Y te digo más, con esta pérdida del poder adquisitivo de la moneda que ha habido en lo que va en los últimos meses, y en especial durante este último mes, te diría que esos números tienen que estar creciendo de manera casi alarmante, porque... ¿Vos decís más la mitad de los argentinos son pobres hoy? Sí, la mitad de los argentinos, por lo menos la mitad de los argentinos son pobres. Sí, porque esto es más allá de lo que te esté indicando el indicador de pobreza y el indicador de indigencia, porque suelen estar con mucho rezago, por decirlo de alguna manera, cuando se conocen los números. Cuando vos mires los números al mes de hoy, digamos hacia julio, vas a ver que claramente la cantidad de pobres e indigentes en Argentina está volando. Yo siempre digo que hay uno de cada 2 chicos pobres, ¿no? Son los únicos que tienen lobby los chicos, ¿viste? En realidad... Los colectivos feministas tienen lobby. Dos cada 3 son 2 cada pobres. 3, peor. Bueno, claro, bueno, por eso la situación de Argentina es muy complicada en ese aspecto, porque vos tenés que pensar lo siguiente. Mi especialización en economía es el crecimiento económico, con y sin dinero. Es decir, cómo hacer crecer una economía y cómo terminar con la inflación. Básicamente son las cosas en las que yo me especialicé, por decirlo de alguna manera. Y en ese contexto... ¿Como Bataki no? No, Bataki se especializó en cómo ser funcional a la casta política, en cómo saquear a los argentinos de bien para que vivan los parásitos de la política. ¿Saquearlo? ¿Cómo es eso? Saquear. Sí, saquear a los argentinos de bien. Sí, cualquiera que defienda el Estado presente, cualquiera que sea pro Estado, en el fondo lo que está proponiendo es el robo, ¿sí? Y en realidad, porque el Estado no produce nada. ¿Qué produce el Estado? Nada. O sea, mirá, Franz Oppenheimer decía que vos tenés 2 medios. Sí. Tenés los medios del mercado y los medios de la política. ¿Cómo es los medios del mercado? Sirviendo al prójimo conviene mejor calidad o mejor precio. Sí. Es decir, ofreciéndote un producto y si vos ese producto lo validás, me va bien. Y si vos no me lo validás, quiebro. Sí, correcto. Ahora, ¿cuáles son los medios de la política? El robo. Porque ¿de dónde saca sus ingresos la política? Los saca de los impuestos. Los impuestos no los pagás voluntariamente. Sí. Es decir, la política no produce nada. La política no produce nada. No produce nada. Gasto produce. Solamente, claro. Produce gasto la política, nada más. Exactamente. Sí. Y supuestamente te dicen que te van a proveer determinados bienes públicos. Yo no creo en esas definiciones. Sí. Digo, pero eso ya, si vos querés, es una discusión de economistas. Pero la realidad es que también las prestaciones que te da el Estado son muy deficitarias. Sí. Seguridad mal, educación más o menos. No, a ver, todo es malo en Argentina. Todo es malo en Argentina. Todo es malo en Argentina, porque vos fíjate, no sé, salud. Todo es malo. Todo es malo. Sí. Salud. Sí. Argentina, si hubiera hecho las cosas, durante la pandemia, hubiera hecho las cosas como un país mediocre, sí, hubiéramos tenido menos de 30.000 muertos por COVID. Pasamos los 100.000 lejos. Sí, más de 110.000. Por eso, sí, cerca de 120.000. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que este gobierno, por ejemplo, o digamos el Estado, mató a 90.000 argentinos. ¿El Estado mató a 90.000 argentinos? Claro, obvio, por su ineficiencia. Sí. Primer punto. Es decir, el Estado presente a los argentinos de bien le costó carísimo. A 90.000 se los llevó. Sí. Punto 1. Punto 2. Veamos la educación. Argentina, de ser el primer país que pudo eliminar el analfabetismo, hoy está séptimo en las pruebas PISA de América Latina. Sí. Argentina lo echaron de las pruebas PISA por adulterar la muestra estadística. Vos sabés muy bien que cuando haces un índice... El gobierno de Cristina fue eso. Exactamente, pero nos echaron. Sí, ¿verdad? Es más, vos pensás que más del 50% de los chicos no entiende lo que lee. El que se recibió, ¿eh? Sí, no entiende lo que lee. No entiende lo que lee. Sí. Y el 70% no puede resolver un problema de matemática básico. Y estos números son previos a la pandemia. Sí. Entonces yo te escucho y digo, ¿estamos acabados o no? Bueno, no, pará, porque eso no es nada. Dale, a ver. Cuando vos mirás el crecimiento económico
el elemento más importante en explicar el crecimiento económico es el capital humano. Sí. Ahora, el capital humano tiene dos dimensiones. Uno tiene que ver con que la gente se alimente y otro tiene que ver con que la gente adquiera herramientas, ya sea vía educación o vía trabajando o lo que fuera. Vos fíjate esto. La educación, por ejemplo, discúlpame, la alimentación tuvo un rol muy importante en el mundo en el siglo XIX. Sí, claro. La gente empezó a comer. Sí. Empezó a comer, entonces empezó a enfermarse menos, ¿sí? Empezó a tener más fuerzas para poder ir a A trabajar. desarrollar mejor la psiquis. Exactamente, a eso también quería ir en el fondo. Es decir, cuando vos tenés el problema de que a un chico no lo alimentás Sí. bien, no se desarrolla su cerebro. Entonces, si vos no cuidás el capital humano de primera generación, empezás a tener problemas con el de segunda generación. Argentina no solo que degradó su capital humano de segunda generación, con estos datos que estamos hablando, sino que además está degradando el de primera generación cuando dos tercios de los chicos ni siquiera cumplen con las comidas mínimas por día. Entonces, y como vos decís, nadie hace lobby por ellos. Sí. Los chicos no tienen lobby. Bueno, por eso, digamos, o sea, mi defensa tan fuerte de los jóvenes. Dame una definición que quiero volver, si me dejás, a la villa. Sí. Que alguna gente te quiere ir a la Villa 31. Ahora lo vamos a Bueno, preguntar. es uno de los lugares donde mejores números saqué. Bueno, por eso ahora lo vamos a preguntar. Pero déjame una definición de esto. Batakis hoy dijo que no se va a gastar más de lo que ingresa. ¿Correcto decir? Los planes van a seguir como están. Déficit cero. Déficit cero, sí. Déficit cero. Sí, Macri, decís vos. Ya pasó, ¿no? Sí. Siempre terminó mal. Ah, terminó mal. No, porque, Pero hablame de los planes. ¿No va a haber más planes? Significa esto. mirá, el punto es el siguiente. ¿Vos me estás hablando de este gobierno o en No, mi ahora lo que gobierno? dijo Batakis ahora. Dijo, si hay déficit cero, seguramente no van a incrementar los planes. Bueno, el problema es que si te empiezan a subir los pobres y lo indigente, la demanda social va a estar. Claro. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a ajustar a la política? Yo quiero verlo, porque cuando llega el momento de ajustarle a la política es cuando todas esas ideas se caen. Sí. Y te voy a decir algo. A ver. Un programa de estabilización, ¿sí? Para que sea exitoso, tiene que ser creíble. Ahora, para que sea creíble, tiene que tener dos elementos previos. Uno es la reputación. Es decir, la reputación tiene que ver con el hecho de que vos decís algo y lo cumplís. Exacto. Bueno, no es el caso de Alberto, que a la mañana dice una cosa, a la tarde dice otra, a la noche dice otra, al otro día puede decir cualquier otra cosa distinta. Tampoco es buena la reputación del kirchnerismo por lo que hizo durante los 12 años que estuvo en el gobierno. Es decir, ninguno de ellos tiene vocación de ajustar. Sí. Primer punto. Segundo punto, vos necesitarías que alguien sólido en términos técnicos para hacer esta tarea. No es el caso de Batakis. O sea, hoy yo hice una serie de hilos de Twitter donde justamente lo que dejaba de manifiesto es que no es una persona idónea para su cargo. De hecho, la propia situación de que vos anuncies esto un lunes, justo antes de abrir los mercados y no un viernes, en realidad lo que está mostrando es que no sabés cómo se hace. O sea, ni siquiera sabe cómo se comunica un programa de estas características, por decirlo de alguna manera. Pero esto es peor todavía, porque aun cuando vos tuvieras gente idónea en la función, aún así va a salir mal porque no hay reputación, porque no va a ser creíble. No son idóneos si no hay reputación. Claro, exactamente. ¿Vamos a la villa? Sí. Es el peor de los mundos. ¿Es el peor de los mundos? Sí, vamos a la Villa 31 que está Ale Puebla. A ver, ¿cuánto sale a hacer un guiso? Alto guiso salió a 2 mangos. ¿Ahora cuánto sale? Sigo Javier Milei un rato más. Esteban, ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? Lo molesto un cachito. Le hago una pregunta. Estamos en vivo ahora por Crónica. ¿Hacer un guiso sale mucho más caro que hace unos meses? De eso no puedo ¿Usted qué responder. cocina? ¿Qué cocina? ¿Y nada. su mujer qué cocina? ¿Dónde está su mujer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se me fue? Venga, sea- Norma, venga, Norma. no sea venga, machista, venga. Vamos, Puebla, Norma. que el Venga, hombre Norma, puede venga, cocinar, Norma. che. No sea Venga, machista, Norma, venga, venga. Sí. Venga. Su marido me dijo que usted se encarga de la cocina, que usted cocina. ¿Es mucho más caro que hace unos meses? Uy, sí, demasiado ¿Qué caro. es lo que más comen y qué es lo que más Bien, aumentó? Puebla. El pollo, la carne, todo lo que es los fideos, casi todo. ¿Comida que más se hace? Yo le preguntaba por guiso, pero usted me puede decir otra comida. Típica que usted come siempre. Los fideos, por ejemplo. Fideos. Sí. ¿Fideos con tuco y carne o Con ya tuco y ya elegimos carne. pollo? Tuco y carne. Más o menos, ¿cuánto gasta para hacer el plato para la Ay, familia? hoy hice con carne. Hoy justo hizo con carne. Hoy con ¿Cuánto carne. gastó? Casi 1.300. 1.300 para hacer para cuántas personas.
Y solamente son 4 personas. 4 personas. ¿Y cuánto gastaba antes para hacer ese Estaba plato? 500, 600, 700. 500, 600, 700, el doble. Ahora, el doble, exactamente. ¿Ve? ¿Y ahora fue a comprar? Ahora me fui a comprar a Coto. Fue a comprar a un lugar. ¿Se puede ver un cachito? Permiso. Puebla, ¿Qué pero compramos? A Pregúntale, ver. Puebla, pregúntale Sí. buena onda si ella quiere, no se me está escuchando, porque es secreto el voto. ¿A quién votó? Pregúntale si quiere, ¿eh? Sí. Es secreto el voto, así que si no lo quiere decir, que no lo diga. Bien, ahí vamos. Bueno, gaseosa, lo básico. ¿Cuánto gastó? Acá hemos gastado, ¿cuánto gastaste acá? Son 2.500 por ahí. 2.500. ¿De gastabas cuánto? 1.300, 1.400. Y le hago una pregunta. ¿Usted votó? ¿Cómo? ¿Usted votó en la última elección? No. No. ¿Y a quién hubiese votado o a quién votaría? La verdad, ahí sí me agarraste. No sabe. No. Le da igual. Usted A mí me da tiene... igual porque... Pero que aumente tanto las cosas le molesta. Exactamente que sí. Es demasiado. Mucho, demasiado. Bien, muchas gracias. Dame Ahí un teníamos testimonio- usted una dame vez. un Gracias, testimonio maestro. más Y le voy a Nos preguntar a vemos. Milei si hay posibilidad de hiperinflación o no. Bien. Ahora se le voy a preguntar. Dame un testimonio más. Bien. Brutal. Hay que ver en qué tiempo vamos a aumentó buscar. eso, ¿no? Obviamente que una persona va caminando, por ahí no lo puede tener. Pero estamos Aproximadamente hablando de un aumento del 100% del Morphy, básicamente. ¿Sí? Ahí vuelvo. A ver. Exactamente, más o menos es el aumento. Acá tenemos a alguien, mirá. A ver. Hola, ¿cómo le va? ¿La molesto? Estamos en vivo para Crónica. Le hago una pregunta. ¿Cuánto vale esto? 200 pesos. ¿Y cuánto valía hace unos meses? Y 150. Aumentó aproximadamente 50 pesos. Sí. ¿Pero usted gana menos o está ganando más o menos lo mismo que siempre? No, nosotros lo mismo precio porque no nos va a comprar la gente si Claro. ganamos. O sea, no aumentás porque si no, no te compran. No, no me compran. Preguntarle Pero ganás cuánto menos gana plata por ahora. cada brochet. Porque esto lo pagás más caro. Sí. ¿Cuánto usted gana por cada broche de estas? ¿Cuánto gana? Y ponele 20% nomás. Un 20% por cada uno de estos. Bien, muchísimas gracias. Muy Bueno. amable. Un 20% Esteban, más o menos, la señora. Hay que ver si por remarca cada o broche. es rentabilidad, que no es lo mismo. ¿Puede haber hiperinflación, Javier, o no? Sí. ¿Cómo? Sí, hay chances. ¿Hay chance de hiperinflación? Sí. Sí, me vas a decir que no. Sí, no, hay chances de que haya una hiperinflación. A ver, lo primero que hay que entender es la aceleración que está teniendo el proceso inflacionario. Si vos tomas la inflación de los últimos 12 meses, estás en 60%. Sí, claro. Si tomás lo que va en el año medido, 5 meses, Sí. anualizado estás en el 85%. Y en Morphy más, ¿no? Sí. Si tomás los datos puntas, estás arriba del 100. Si tomás en alimentos, estás en el 120, 130%. Si vos corregís por brecha cambiaria, estás arriba del 300%. Y eso es hiper. Casi. Mira, las hipermodernas no son como las... La de los Alfonsín. Es más, o sea, porque en la terminología convencional ni siquiera entra esa definición de hiperinflación, en la de Alfonsín, imagínate. Entonces, ¿qué es lo importante? Hoy estamos entre los 3 países que más inflación tienen en el mundo. Sí. Eso es claramente una muestra de que tenemos algún problema. Entonces, en ese sentido, una hipermoderna es cuando vos pasás el 100% de inflación. A ver, ¿cómo define el mundo desarrollado un país hiperinflacionario? Un país que en 2 años acumula 100% de inflación. Listo. Y vos decís que este año podemos llegar a 100. Pero fíjate si este año, digamos, ya viene viajando el 85% de la inflación. Sí. Ese es el primer punto. El segundo- Perdóname, esta gente que está morfando ahí tiene 100% de inflación porque todo morfa. Bueno, ¿Correcto por o no? eso, sí, Es exacto. más del 100%. 120%. Claro. Claro, y eso que vos tenés brecha cambiaria. Pero vos te das cuenta que el Banco Central no puede seguir sosteniendo este desequilibrio monetario y este desequilibrio cambiario. Es decir, el banco, la ministra te dice, no, este tipo de cambio es alto, que esto, que el otro, ¿qué alto? Cómodo, dijo, resulta cómodo. Digo, primero es, ¿qué definís como cómodo? Sí. O sea, ¿cuál es la herramienta? O sea, tiene un montón de errores técnicos esa definición. Una de las explicaciones que di en Twitter fue esa. Pero, a ver, te hago una pregunta. Si ese precio fuera correcto, Sí. ¿vos te estarías quedando $100 en el Banco Central? Y claramente no. Bueno, entonces digo, claramente ese no es un precio. Sí. Eso no es un precio de equilibrio. Entonces, la realidad es que el problema que vos tenés es que tenés mucha emisión monetaria, tenés elementos que hacen que tengas que emitir más dinero todavía, y por otro lado, ¿qué pasa? Vos emitís dinero. Sí. Vos querrías comprarte dólares, pero no te dejan comprártelo. Entonces, Sí. ese dinero queda dando vueltas en la economía. O sea, ¿cuánto tendría que ser la cantidad de dinero en términos normales en Argentina, el que usamos para las transacciones? Sí, la base monetaria, digamos.
Sí, en realidad es el circulante en poder del público. Bien, ¿cuánto debería ser? Más Voy a sacar depósitos. un billete. Bueno, ¿Cuánto debería ese ser? número debería estar en orden al 3% del PBI. 3-4% del Sí, PBI. ¿hoy cuánto es? O sea, entre el 10 y el 12. ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés ahí un potencial inflacionario de 3,5 veces. Casi 4. Sí. Y tenés un problema de que vos podrías estar multiplicando la cantidad de dinero por 3 veces. Es decir, que vos podrías estar multiplicando los precios entre 10 y 11 veces. ¿Te das cuenta que subyacente ahí Y hay una hiper? Y ahí está el 100% de inflación también. Son 10 veces. Esas son las bases. Claro. No, por multiplicar por 11 es 1000%. Claro, perdón, 1000%, claro. Bueno, estos son $4, ¿no? ¿Un poquito menos? $3 3 y dólares. algo. $3 y monedita. $3 y algo. Si yo tengo papel higiénico, ¿falta papel higiénico en algunos lugares? ¿O no? No Aceite. solo está faltando papel Bueno. higiénico. No, pero no solo que falta papel higiénico. Hay cosas todavía mucho más graves, Esteban. Más graves. Cuando vos salís del entorno de la capital Sí. federal, Sí, ¿sí? Y gasoil. y te vas... A ver, vos te encontrás que los almaceneros te cuentan que venden el azúcar fraccionada, Claro. que venden el aceite fraccionado, ¿sí? Es más, que volvió la libretita Claro, a eso, del fiado. claro, a eso iba. Y la gente ya empieza a pedir fiado, ¿sabes qué? A partir del 15. Yo tengo papel higiénico, soy un comerciante y tengo papel higiénico, tengo un montón de papel higiénico. ¿Guardo el papel higiénico o guardo los pesos? ¿Me explico o no? Está clarísimo. ¿Sí? ¿Qué guardás vos? Y te tenés que cubrir en bienes, Sí. exactamente. ¿Qué guardo? En papel El papel higiénico. Y hago la alegoría. Porque esto en poco tiempo va a servir para... No lo puedo decir. Para limpiarse, ¿o no? Bueno, pero vos ¿Pero me fíjate... expliqué o no? Pero vos ¿Es fíjate claro o no? que el otro día Sí, los se llama hinchas... costo de reposición eso. Los hinchas del Corinthians... Sí, lo rompían esto. Lo rompían. Sí. Es decir, entonces, vos, o sea, si te encontrás con un fanático nacionalista que te va a decir, no, ¿cómo van a romper nuestros billetes? Pero en realidad los que rompen los billetes no son los brasileños, son los políticos Claro. argentinos. Es decir, eso no vale nada Sí. porque lo emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento. Esto no vale ni excremento. Eso es un papel emitido por un político argentino, no vale nada. Esto no vale nada. Esto no vale nada. Sí, hay un principio de la economía, corregime, vos sos economista y yo no. Lo que abunda vale menos, ¿no? Exactamente, y si hay algo que generan... Si esto hay mucho, sí. Exactamente. Bueno, Si hay mucho vale poco, bien, ¿o no? ¿Correcto? bueno, pero vos... Es muy simple No, esto, ¿no? pero está, bueno, está bien. Sí. Pero vos acabas de definir la inflación mejor que la ministra de Economía, que es verdaderamente un ignorante. Que habla que es un ignorante. Sí, claro, porque habla de la inflación multicausal. Es un Sí. verso de novela. Mirá, cuando vos... ¿Qué decía Friedman? La inflación Sí. es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera... Los números primero. Claro, Los primero números los datos. primero los datos. Que se genera Sí. por un incremento de la oferta por encima de la demanda. Entonces, si vos estás incrementando la oferta, se te está cayendo la demanda, ¿qué va a pasar? El poder adquisitivo del peso cae. Es decir, no es que está subiendo el dólar, el precio de los alimentos, nada. Lo que vos estás viendo es la pérdida del poder adquisitivo del peso. Es decir, Claro. todos los precios expresados en pesos suben. Pero mirálos en dólares. Claro. Mirálos en dólares. ¿Sabés qué? Vamos a hacer esto. Dale. Mirá tu salario en dólares. Lo comparé el otro día, lo hice acá. Yo cuando entré a trabajar no quiero aburrir con esto, cuando entré a trabajar en el diario Hoy en el año 94, tenía 17 años y ganaba $660. ¿Está bien? En blanco. Fíjese lo que cobra un salario de una persona que ingresa hoy. Eso significa que somos más pobres. ¿Te puedes quedar un ratito más? Sí, Sí. ¿querés que te dé una muestra adicional de que somos más pobres? ¿Cuál? Cuando vos tomás la parte de los argentinos que más ganan, Claro, que exacto. es el decil más alto de la distribución, se llama técnicamente, Sí. ¿sabés cuánto es el salario promedio del argentino en ese segmento? ¿Y ese $3.000 eran? No, $500. Claro. ¿Sabés que un lavacopa en Estados Unidos gana Sí. 1.500? Sí. Un mozo gana 2.000 más lo que gana de propina y un chico que entra en el McDonald's gana 3.000. Eso significa que somos más pobres. No, ¿a vos qué te parece? Sí, quédate un ratito si podés, Javier. Sí, obvio, Vuelvo claro. a la Villa 31 a ver qué compro con este. Dale, Puebla. Esteban. Dale, vamos. Esteban, estamos aquí con una de las dueñas de uno de los comercios que hay en este lugar. Fíjate, Tratá Fideo, de comprar algo papel con higiénico, una me decía, luca, papel Puebla, a higiénico. ver qué compras. Ah, ¿Tenés una luca? 2.50. Capaz que no tiene. ¿Cuánto? 2.50, doble. 2.50. No tengo una luca, pero tengo menos. Recién me decía, Sí. ¿cuánto vale el huevo por unidad? 15. 15 Vende huevo pesos por un unidad, huevo. no se vende más, media Se docena. vende un docena. huevo por unidad, es Puede tremendo. Vienen y te piden un huevo. Un huevo. Claro, a lo que Te venden el alcancen. queso en Lo feta. que le alcance. queso feta vende, sí. La gente Un te ha huevo, empezado a dame un comprar huevo. las cosas fraccionadas. Tremendo. Sí. Por el caldito que venía a 2 te piden uno. Tremendo. Te piden uno, ¿Cuánto dos. vale un Argentina caldito? real, Y 2.20, por ejemplo.
paquetito. ¿Y el caldito, si te pide uno solo? Caldito, pues tienes que fraccionarle, 6 pesos. 6 pesos el caldito. Y sí, no queda de otra. Fracciona ¿Tuviste el que abrir en algún caldito. momento un paquete de Ustedes azúcar? Entienden, No, ¿no? ¿Para vender medio kilo o algo que El ya viene caldito de cerrado honor el kilo? ese. No. No. ¿Pero te han pedido si le vendías la mitad? Sí, hay personas, por ejemplo, ahora mi Puebla, vecina vende comprale así un huevo, fraccionado. Puebla. Vende Yo a después te doy la guita. Exacto. Comprar un Vamos a huevo. comprar un huevo en vivo. Sí. Te compro un huevo. Sí, comprar un huevo. Ahí le vamos a Puebla, comprar un compra un huevo. huevo. ¿Tenés 15 pesos por un huevo, Puebla, o no? ¿Tenés 15 o no? Te Ahí vende un está, huevo, me mirá. muero si te vende un huevo. Acá, ¿Sí? mirá. A ver, y le da una bolsa. Ahí le vamos a Pero comprar pará, un huevo. La bolsa vale 20 más que el pesos, huevo. Un huevo y un caldito, ¿puede ser? Un huevo y Un un huevo y un caldito. caldito. Mirá. Ah, ya perdiste. ¿Qué me puede dar entonces por 5? ¿Qué Ah, tenemos claro, no por 5? alcanza, no alcanza. No ¿Cómo que no hay nada por 5 Puebla. pesos? ¿Cómo que no hay nada por 5 pesos? No hay nada, ¿No hay nada por 5 pesos? no, ¿Un nada. caramelo? No vendo caramelo. ¿No hay No, nada de por verdad. 5 pesos de todo lo que veo acá? No, nada. ¿Tiene vuelto para darte No o hay nada no? por 5 pesos. Bueno, está de adorno el de 5 pesos. No, no, Sí. no tenemos de 5, dejalo el de 5. Buenísima la definición. Te Está de lo dejo adorno. porque no, ya no me sirve. Está de adorno el billete. Pensé que me servía para Eliminaron algo. los billetes 5 pesos. Bien, No le sirve, bien. no Con le esto- sirve. Con esto cierro lo tengo que despedir. No tiene tampoco Que- para darme. Sí, Ahora Puebla, me pará que lo tengo que decías despedir a que Javier. te conviene ahorrar en papel higiénico. Ahí está, le conviene ahorrar el papel higiénico. La pregunta que cabría, con esto te despido, Javier, agradeciéndote la enorme amabilidad. Esto acá vale $3, ¿no? Lo que hay Sí. que preguntar es cuánto vale el Poquito dólar más de de Estados $3. Unidos. Vale siempre lo mismo. Claro, pero ¿me comprendés? Vos fíjate esto, es cierto que coyunturalmente o transitoriamente en este momento en Estados Unidos Hay una inflación del 8%. hay inflación y en todo el mundo hay, pero básicamente deriva de las consecuencias de cómo se trató el problema de la pandemia. Y todos los bancos centrales quedaron muy expuestos, muy expandidos, y cuando la verdad que los médicos se la pasaron pifiándole con el tema de la pandemia. Entonces, no avisaron bien cuando se terminaba, los bancos centrales no contrajeron la cantidad de dinero Sí. a esa velocidad y estás viendo la inflación. Pero el problema de Argentina, esto es para dejar en evidencia que la ministra es una mentirosa también. Porque mira, durante el kirchnerismo, en la primera etapa, la inflación promedio fue casi 10%, en rigor 8%. Sí. En la segunda etapa, 20%. En la tercera, 30%. Durante el macrismo, 40%. Hoy venimos 60% Sí. en los últimos 12 meses, 85% en la punta corta, 100% en la punta, en alimentos 120%. Si corregimos por brecha, estamos arriba del 300%. ¿Te das cuenta, Esteban? Esto es un desastre. Es un desastre. Esto es un desastre. Y mira, la situación de hoy es peor que la que teníamos previo al Rodrigazo. Esto es muy importante que se lo manifestemos a la ver, gente. decime rápido, Javi. Mirá, porque el Rodrigazo ocurrió en 1975 y la inflación venía viajando al 30%. Ministro de Economía, Celestino Rodrigo, recordemos. Sí, que limpió la porquería que hizo Helbar, Sí. que es el ministro que admira a Batakis. O sea, durante muchos años el plan Inflación Cero de Helbar hacía déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria y tenía controles de precios salvajes. Sí. Y un día se quedaron $100, hubo que destapar la olla y el único que tuvo los cojones para hacerlo fue Celestino Rodrigo y así la historia encima lo recuerda Sí, como lo alguien condena. nefasto. Exacto, el tipo que vino a sincerar las cosas. Ahora, fíjate esto, la inflación se multiplicó por 6 porque pasó de 30 a 180 y la pobreza, que era del 5%, saltó al 25%. Hoy, si hiciéramos lo mismo, con la inflación viajando al 85%, quiere decir que harías saltar la inflación al 510% o más. Sí. Pero la pobreza, estamos arrancando de 10 veces más de pobres. Claro. Con lo cual, ese ejercicio lo que va a implicar es un caos social. Si tomamos los mismos parámetros, seríamos todos pobres. No iríamos al 100%, ¿correcto? Exactamente. ¿Guardo esto o papel higiénico? Gastalo. Lo gasto. Gastalo en cualquier cosa. Eso se Sí. derrite como una barra de hielo en el medio del desierto del Sahara al mediodía. Esto. Sí, Sí. lo gasto. Es